con el ángel por una gran bendición y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Al rayar el alba, de aquí no me voy. Y abra su Biblia en el capítulo número 10 de los Hechos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en la casa de Simón, que también se llamaba así, el curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Le voy a hacer una historia parafraseada para que usted más o menos tenga noción de lo que está sucediendo aquí. Se habla de un señor Cornelio, se habla de Pedro el apóstol, que también se llama Simón. Habían pasado algunos días después de la resurrección de Jesucristo. Pedro se había hospedado en la casa de Simón el curtidor, y allí tuvo Pedro una visión. Mientras él ayunaba, vio que descendía del cielo un lienzo muy grande con todo tipo de animales, animales cuadrúpedos, animales, aves del cielo, de todo tipo de animales venía. Y entonces el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y el Pedro le dice: Señor, tú sabes que nunca he puesto nada inmundo en mi boca, porque los animales eran muy seleccionados por el Señor para que el pueblo de Israel los comiera. Y aquel Pedro le dijo: no, Señor, nada inmundo he puesto en mi boca. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y allí le dio un gran mensaje a Pedro. Le estaba diciendo de que no fuera a detestar nunca nada de lo que Dios mandaba a que se utilizara, ya fuera de alimento, o ya fuera de portavoz, o ya fuera para lo que fuera. Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese mismo tiempo hay un hombre que se llama Cornelio, que era un centurión. Centurión era como un sargento, un capitán, digamos, de un escuadrón o de una centena de hombres, que era romano y estaba cerca de aquel lugar. Pero en ese momento parece que este centurión buscaba a la presencia de Dios, porque ellos tenían una religión por el imperio que era la mitología, pero en sí habían gente que espiritualmente eran tocados y eran llevados a la presencia de Dios. Y él, pues, de alguna forma se habrá enterado Cornelio de que ayunaban. Antiguamente muchas religiones hacían los ayunos para poder establecer su conexión con los dioses o con el Dios. Pero dice allí bien claro la palabra de que Cornelio buscaba la presencia de Dios. Cuando decimos la presencia de Dios, al Dios de los israelitas, como es natural, al verdadero y único Dios al que se había demostrado. Y de alguna forma Cornelio tenía que haber oído hablar ya también de Jesucristo, según las palabras que vemos más adelante de Pedro. De alguna forma Cornelio tenía algún conocimiento de lo que había hecho Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que tuvo una visión. Dice que vio a un hombre con ropas resplandecientes delante de él. Y cuando vio a ese hombre le habló unas palabras. Pensamos que es el mismo Espíritu Santo que vino en forma corporal o vino en una teofanía, como podemos decir, para hablarle a Cornelio. Y le dijo: Cornelio, manda a buscar a Pedro, que está allá en casa de Simón el curtidor, y dile que venga, porque él te va a traer un mensaje. Sea quien sea Cornelio, sea quien fuere, cuando tiene esa visión,
yo me imagino de que recibió una gran impresión, se quedó anodado, impactado por tener la presencia de esa visión. Yo no sé cuántos aquí han tenido visiones, pero si usted se pone a buscar a Dios, usted va a tener visiones, hermano. Amén. Esa es una parte muy importante en la vida del cristiano. Ya los cristianos no quieren ayunar. Los cristianos no ayunan. Yo oigo infinidad de gente que se le dice un ayuno y te ponen 40 dificultades. El ayunar es una cosa muy hermosa en la vida del cristiano, es un arma, una herramienta muy poderosa en la vida del cristiano. Y si yo le dijera no la vaya a levantar, dijera levanta aquí la mano quienes están ayunando semanalmente, quien dedica un día a la oración, yo estoy seguro que menos del 50% levantaría la mano cuando diríamos un 20%, un 10%. No quiero juzgar, pero usted en su corazón sabe si usted lo está haciendo o no. Le quiero decir que el ayuno no es un dogma, el ayuno es una herramienta, el ayuno es un estilo, el ayuno es algo para buscar la presencia de Dios, para usted doblegar su carne. La carne de nosotros siempre va a estar alborotada, va a estar siempre saltando, va a estar saliendo al frente y el espíritu debe dominar esa carne. Para usted engrandecer dentro de usted o humillar a esa carne, usted tiene que exaltar a su espíritu con el ayuno. ¿Por qué? Porque ahí tiene que hacer uso de su voluntad para decir, este ayuno lo voy a dedicar para conectarme con mi Dios, para buscar a Dios. Mucha gente tiene un muy mal concepto acerca del ayuno. Dice, voy a ayunar para que Dios me dé mis papeles. Dios no le puede torcer el brazo a Dios. Voy a ayunar para que mi esposo venga. Usted no diga voy a ayunar para esto ni para lo otro. Usted ayuna para usted hablar con Dios. Dios es el que hace las cosas, mi querido hermano. Dios es el que abre el camino. Dios es el que hace todo. Usted no puede decir en ningún momento voy a ayunar para que Dios me dé un poco de dinero, para que me dé un carro nuevo. No, Dios te lo puede dar. Pero usted ayune para hablar con Dios, para doblegar su espíritu, para que su carne se doblegue y usted humilde delante de Dios. Dios escucha su oración. Dios escucha la oración nuestra como quiera, pero dice que un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. ¿Se da cuenta qué cosa más linda, como te lo está diciendo la palabra? Un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. Entonces cuando usted toma la actitud y usted dice, yo voy a comenzar a buscar de Dios, y una búsqueda incansable, voy a empezar a ayunar. El primer día a lo mejor usted le va a dar un dolor de cabeza, que le va, porque si está acostumbrado a tomar el cafecito, y le va a dar mal genio, mal humor. Lo estoy diciendo porque yo he pasado por esas experiencias. Cuando usted le quitan la comida por un rato, usted se pone un poco indispuesto, se pone un poco alterado, y más si usted tiene buen apetito, ¿verdad que sí? Pero hay que forzar esa carne, hay que bajarla, hay que decirle humíllate carne, humíllate para que el Señor se glorifique en la vida mía. Cuando usted está en una posición de humildad delante del Señor, cuando usted está cayendo en este momento de buscar de la presencia de Dios, usted le pasa igual que el canario. El canario cuando está libre por el campo no canta, pero cuando usted lo tiene en una jaula, el canario empieza a cantar inmediatamente. ¿Por qué? Porque está llorando su libertad, está llorando salir de allí. Cuando usted le dice a su estómago, no te voy a dar comida hoy, empieza un león a rugir allá adentro, y empieza algo muy intranquilo, y miras para la comida. Y si el ayuno lo hace más de las 12 del día y lo hace a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, usted a lo mejor ve un garbanzo brincando y bailando delante de usted, pero todavía es en la carne. A lo mejor usted ve una tortilla así que se enrolla con una carnita y tiene esas visiones, pero esas visiones no son de Dios todavía. Pero cuando usted ayune y usted tenga dominada esa carne, usted va a poder ver a ángeles, usted va a ver la presencia de Dios delante de usted, usted va a escuchar la voz de Dios. Y no es que usted caiga en un estado de insomnio
un estado nervioso que se te va a ir tu mente y va a empezar a ver cosas. No, es que esa es la parte espiritual. Esa es la parte espiritual. Ese es el poder que usted tiene en sus manos para usted combatir las cosas que están haciéndole daño, para usted combatir las cosas que están afectando su comunión con el Señor. Entonces este Cornelio de alguna forma lo había aprendido. Y me imagino que Cornelio, esos oficiales romanos, dicen las historias, dice Josefo y dicen otros historiadores, que eran máquinas de matar, porque ellos tenían una facilidad con la espada y una agilidad y brincaban y tenían una fuerza tremenda, que todo lo que se moviera de 6 a 8 pies a su alrededor, lo cortaban como quiera que fuera. Y eso se mantenía a través de un traine completo. Y dígame usted, ayunando, un hombre de estos que tenía tanto vigor, empezar a ayunar, pues tuvo que combatir un poco. Pero dice que estaba a la hora novena. La hora novena, ¿usted sabe qué hora era? La hora novena ya eran por allá por las 3 de la tarde, me parece a mí. Porque el día empezaba por las 6, por ahí cuando amanecía, y ya ahí cuente 9 horas para arriba, ¿verdad? Las 6 de nosotros, porque allá era la hora 1. Amén. Y entonces dice que por la hora novena estaba ayunando, y cuando él hizo así, vio aquella persona con ropa resplandeciente delante de él, que le da el nombre exacto de Pedro. Hay mucha gente que esto no lo cree en la actualidad. Si hay alguien que busca de Dios en verdad, si hay alguien que está en la presencia de Dios ayunando, yo sé de que Dios puede dar direcciones exactas, que puede dar nombres exactos de cosas que van a suceder y que le conviene que sucedan, hermano. Y eso hay que creerlo. Porque si eso no lo creemos, entonces no creemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces él, como era un hombre que tenía autoridad, le dijo a unos soldados de él, vayan y busquen a Pedro. Y Pedro estaba ya batallando con aquella cosa que había visto el lienzo, y el Señor lo está regañando y le está diciendo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y en ese momento le dice, baja porque hay 3 hombres que vienen a buscarte y es necesario que tú vayas. Y fíjense que ahí Pedro le dice al Señor, ¿y para qué me mandaste a buscar? No, le dice al Cornelio, ¿para qué me mandaste a buscar? Ya Pedro sabía de que Dios lo había mandado, ya Pedro sabía que el Espíritu Santo lo había mandado allí, pero le dijo, ¿para qué me mandaste a buscar? Porque, hermano, es siempre bueno que nosotros confirmemos todas las visiones, todas las cosas que llegan a nuestra mente, confírmela, hermano, con la palabra de Dios. A usted cualquiera le puede dar una profecía, pero confírmela. Póngale el vellón como hizo Gedeón. No se mande a tienti a loca, porque yo he visto mucha gente que reciben profecías y no son las profecías de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está siempre, y es muy astuto, está siempre buscando la forma a ver cuándo usted se descuida o cuándo se duerme, para entonces hacerle usted que cometa errores. Y Pedro ya sabía eso. Pedro era un discípulo del maestro de los maestros. Y el Señor le había dicho a Pedro, prueba los espíritus primero. No se vayan a poner a estar creyendo a cualquiera, porque los espíritus a veces son engañadores. Pruébalos. Y Pedro ya había tenido su medio contratiempo, aunque ya Pedro era una persona diferente a aquella persona que estaba cuando estaba a la orilla del Señor. Pedro había sido transformado. Pero él dice, tú sabes que no he comido cosa inmunda, pobrecito Pedro. Todavía estaba allí y lo estaban regañando, porque yo me compadezco de él, porque Pedro siempre se adelantaba para decir algo. Hay gente que son así, que no se pueden callar la boca y lo primero que le viene por la mente lo soplan para afuera. Y a veces cometen errores y entonces el Señor nos regaña por eso. Estamos nosotros viviendo todavía en nuestro cuerpo. Y dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Si Pedro se hubiera quedado calladito, a lo mejor no le hubieran dado el regañito ese, pero bueno, lo regañaron. Cuando llegó allá, entonces le pregunta a Cornelio, ¿para qué tú me has mandado a buscar? Entonces Cornelio le hace esta narración. Yo estaba ayunando y se me apareció un hombre con ropa resplandeciente y me dice de que te mandara a buscar, que tú estabas a casa de Simón, el curtidor,
y que vinieras acá para que nos diga, nos dé un mensaje. Ahora dinos tú lo que nos vas a decir. Dice Pedro, bueno. Lo único que me ha mandado a mí el Señor a decir es el Evangelio. Amén, hermano. Eso dijo Pedro y eso tenemos que decir nosotros. Cuando venga alguien a usted no tiene que decirle más nada, sino decirle el Evangelio de Jesucristo. Hay que hablarle de Jesucristo. Pero tenemos que tener una cordura, tenemos que tener un tacto, tenemos que tener bien claro que no podemos salir nosotros con una espada a machetear al primero que nos hable. Hoy tuvimos una experiencia muy hermosa en un parque, se nos apareció un hombre allí que nos dio, teníamos un cooler que estaba lleno hasta arriba y no podíamos con ellos. Y entonces no podíamos pasar con la van hasta allá, hasta la caseta, porque fuimos al parque con los niños. Y el hombre salió muy generosamente con una mulita, como le dice Jorge Quintana, una mulita de ahí del condado, trabaja él. Dice, mira, ponlo aquí arriba y yo lo voy a llevar, porque si te agarran aquí ahora mismo donde tienen la van, te van a poner un ticket. Aquí los tickets son como de $500. Y aquel hombre muy conversador, desde un lugar de Cuba, es cubano. Y cuando él empezó a hablar, soltó 2 o 3 palabras obscenas. Ahí la soltó, no, porque usted sabe cómo son la gente que está en el mundo. Oye, pero ustedes traen bastante cerveza ahí. Digo, no, son sodas. Pero hermano, yo no le salí con el machete a decirle, no, como cerveza, nosotros somos una iglesia, ¿cómo tú crees que vamos a tomar cerveza? Uno no puede hacer eso, uno tiene que tener cierto tacto. No se preocupe, que va a llegar el momento en que él va a darse cuenta de que usted, y nos lo dijo más de 5 o 6 veces, hasta que por último me dice, no, si es que yo no tomo cerveza, nunca he tomado. Ay, ¿por qué tú me estás diciendo que? Porque ya me presionó tanto que tuve que decirle, mira, yo antes era alcohólico, pero a mí me cambió el Señor Jesucristo. Ya yo le mencioné la palabra Jesucristo. Ya el tono se le fue bajando un poquito. Después empezó a jaranear con otra gente porque es muy jaranero. Pero usted sabe con qué terminó. Con el Evangelio de según San Juan. Que dónde estaba la dirección y de cuál era mi tarjeta. Y le dije, te voy a regalar el Evangelio según San Juan, que yo tengo en mi gavetica unos cuantos. Y aquí está el teléfono, los horarios de la iglesia, y te espero. Dice, me interesa porque tengo un muchachito que yo quiero que vaya a la iglesia. Digo, ¿y tú también? Y dice, bueno, después no sé, vamos a ver. Yo le voy a decir a mi mujer que lleve al niño allá. Sí, está casado con una mexicana. Pero quiero decir esto, mi hermano, usted no se puede mandar a cualquiera que venga a conversar con usted si usted lo ve que viene lleno, porque la gente que viene del mundo viene lleno de tantas cosas que usted no puede ponerse ahí con un machete a darle machetazo, a darle espadazo. Usted déjelo suavecito, que él poquito a poquito lo va a empezar a respetar a usted y usted no tiene que salir a la batalla. Ahora, si ya ve que lo está haciendo adredemente o algo de eso, es mejor darle espalda y no hacer la batalla tampoco. Pero si ya viene a hacerte la mella, pues háblale con la palabra. Porque hay quien sabe la palabra y te la pone para hacerte la contra. Pero gloria a Dios, mi hermano, yo conocí a un pastor ya mayor, que de mucha experiencia, que decía, yo primero me hago amigo de los hombres y después le hablo de Cristo. Yo le digo, ¿pero qué tiempo demora la amistad? Dice, no, la amistad usted la puede hacer en 10 minutos, en 5 minutos usted puede hacer una amistad con alguien. Pero primero, demuéstrele quién es usted, enséñele el alma suya que está limpia y después usted háblele de Cristo. Porque usted puede llegar a ofender a alguien si usted llega y le tira el tanganazo así tajantemente, ¿verdad? Hay gente que vienen a burlarse, hay gente que vienen, me acuerdo que estábamos una vez, vinieron unos empleados del hermano Marcelo, y Marcelo pues contribuyó mucho para hacer el techo de arriba. Entonces había uno que me dicen ahora que se convirtió al Señor. Y entonces yo lo había oído varias veces decir cosas, y cuando yo pasaba por al lado decía cosas para molestarme a mí. Él sabía que estaba en una iglesia, él sabía que yo era el pastor. Y entonces cuando entro, que ya tenía la escalera, estaba trabajando allá, me dice, bueno, don, ¿y dónde están las coronas?
Entonces yo lo miro así, digo, ¿tú estás hablando de la corona? De sí, la milonga. Digo, bueno, tú te puedes ganar una corona si tú te conviertes. Porque ya él me estaba molestando. Si te conviertes, te ganas una corona y vas para el cielo. Pero si tú estás hablando de cerveza, corona, a lo mejor te vas para el infierno. Hijo. Se me quedó un poco serio y me miró así como para decirme algo. Digo, pero no te disgustes, todavía tú tienes remedio. Dice, mire, don, me empezó a decirme don, no sé por qué me puso don. Dice, mira, a mí me han hablado mucho, pero yo sé que todas las religiones, todas dicen que tienen la razón. Le digo, bueno, aquí el único que tiene la razón es Cristo. Y ahí me empezó a hablar y demás, y bueno, se quedó así medio que disgustado conmigo. Yo no hubiera querido, pero fue una cosa que me estaba provocando. Y el otro día le pregunté, Marcelo, dice, ese se convirtió y está en una iglesia. Le digo, gloria a Dios, porque yo oré por él. Porque esa es la otra cosa, usted tiene que orar por la gente. Usted tiene que hablarle del evangelio y después orar por la gente. Este Cornelio estaba bien interesado con las cosas del Señor. Alguien tiene que haberle hablado de Jesucristo. Porque no todo el mundo se enteró en aquel entonces. Porque mucha gente trataron de tapar y los que más se enteraron fueron los del Sanedrín y los judíos especialmente. Pero la gente que no le interesaba, la gente que no eran judías, no le interesaban mucho las cosas que hizo el Señor en aquel entonces. Y creían que todo era un rito y algo de los judíos. Hay que entender esta situación de lo que estaba pasando en aquel momento. Pero es necesario, hermano, de que hablemos, no importa quién sea. No importa si es un sheriff, no importa si es un... Es necesario de que nosotros le hagamos entender de que Jesucristo es la única vía y la única salvación. Usted no sabe nunca por las situaciones que puede estar pasando una persona. La mayoría de las veces usted ve a una persona así y usted la ve y dice, no, ese no tiene problema ninguno. Usted no sabe lo que hay dentro de los corazones y dentro del alma. Usted no sabe la situación que tienen en su casa. Usted no sabe las presiones que tienen en el trabajo. Usted no sabe las enfermedades. Hay personas que no están enfermas y tienen un miedo a estar enfermos que no pueden vivir. Se acuestan por la noche y no duermen porque están pensando que tienen un cáncer y ni tan siquiera han ido a un médico para que se lo digan. Y se van poniendo con un tipo de fobia, con un tipo de esquizofrenia, que llega el momento que cualquier enfermedad que oyen ya creen que están enfermos. Pero el que cree en Jesucristo, el que cree en Jesucristo y sabe la palabra, sabe que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que no tenemos que tener miedo, mi querido hermano, no tenemos que tener temor por nada. Y si Él permite que nosotros nos enfermemos, porque no vamos a decir que todos los cristianos son saludables. Porque si todos los cristianos fueran saludables, las iglesias estuvieran abarrotadas. Pero los cristianos sí se enferman. Pero si Él permite, Él nos va a dar la fuerza para resistir la enfermedad. Y si Él permite que nos enfermemos, Él también nos va a dar la fe para que podamos ser sanados. Porque algo que me llama a mí la atención es cuando el Señor Jesucristo llegaba donde estaba alguien y le decía, mira mi hija, mira esto, mira lo otro. Le decía, ¿tú crees? Lo primero que le preguntaba al Señor Jesucristo, ¿tú crees? Si tú crees, tú vas a ser sano. Pero si tú no crees, tú no vas a ser sano. Porque no son cosas mágicas, esto son cosas de creer, de fe. Es por fe, hermano, todo lo que nosotros vemos. Dice que estaba 4 días. Vamos a salir ya de aquí de Cornelio, vamos a seguir para adelante. Dice, llegué y él te hablará, y luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. No hizo bien porque lo obedeció, sino hizo bien porque él estaba muy intrigado y él quería ver qué es lo que tenía que decirle. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios. Fíjese cómo está hablando ya. Todos nosotros estamos aquí, es decir, allí hay un grupo de gente, está su familia, y hay un grupo de gente, dice, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese ya la fe que está teniendo este centurión. Ya yo sé que te mandó Dios, porque viniste acá, porque me dio el nombre tuyo, porque me dijo dónde tú estabas, y tú has venido, hiciste bien en venir, porque todos estamos ahora aquí en la presencia de Dios y queremos oír lo que Dios te ha mandado. Realmente
Cornelio no sabía por qué lo había llamado, excepto que Dios le había indicado que lo mandara a buscar. Se dio cuenta que Pedro debía tener algún mensaje para él, pero claro, que él no sabía cuál sería ese mensaje. Entonces Pedro le dijo, en el versículo 34 y 37, si usted quiere ir ahí mismo en el versículo 34 y 37 del 10, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Vea? Lo mismo que le estaba pasando allá con... Ahora estoy entendiendo por qué Dios me está mostrando los animales. Y por qué cuando yo le dije que yo no he comido nada inmundo, me dijo, lo que yo limpio no lo llames inmundo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No importa de qué nacionalidad, fíjense, Cornelio no es judío. Esto es una cosa muy importante cuando yo lo estaba leyendo. Que lo teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Dios envió los mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Ves? Que Cornelio tenía que saber esto. Comenzando desde Galilea y después del bautismo de Juan, después del bautismo que predicó Juan. Cornelio y los que estaban reunidos con él habían oído ciertas cosas básicas en cuanto a Jesús de Nazaret y también acerca del ministerio de Juan el Bautista. Así que en el otro capítulo, en el otro versículo 38 al 40, dice, como Dios ungió, está diciendo Pedro, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera. Esto es muy importante, hermano. Si usted no habla de la resurrección de Cristo, usted no ha hablado del Evangelio. El Evangelio, lo más fundamental que hay, es el único que se ha aparecido en la tierra, que ha dicho o que ha ido a la tumba y que resucitó. Toda la otra gente, todos los otros dioses, todos los otros líderes religiosos que han estado en la tierra han muerto y no han vuelto. Pero Jesucristo murió y resucitó. Y no se quedó y se volvió a morir después como se murió Lázaro, sino que fue elevado al cielo, fue levantado hacia el cielo. Por eso es que es una prueba indudable y no se puede dudar de que Jesucristo es Dios. Por eso es que todo el mundo tiene que doblar su rodilla delante de Él, porque no hay nadie en esta tierra que haya muerto, que haya resucitado y que haya subido al cielo. No hay ni uno solo que lo haya hecho. Por eso Jesucristo es el único, por eso es el unigénito, por eso es el Señor de todo el mundo, de toda la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pedro presentó los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que había algunos incidentes acerca de los cuales ellos ya sabían algo. Afirmó con toda claridad que Jesús había sido crucificado y colgado de un madero y que había resucitado al tercer día. Este era el mensaje, este es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No busque más vuelta ni se enrede más. El Evangelio es ese. Jesucristo estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, lo crucificaron, lo mataron y resucitó al tercer día. Y dijo que Él va a volver. Y lo estamos esperando. Ese es el Evangelio. No hay nada más que eso, no hay complicación, no hay que dar tantas tesis, ni tantas vueltas, ni tantas probaciones. No, está todo dicho, hermano, con eso. Y el que de verdad cree, porque esto es lo más importante, el que de verdad cree, tiene su salvación. Y en eso es lo que nosotros confiamos, esa es la fe de nosotros. ¿Por qué nos miran a veces como una cosa rara? Porque a veces nos miran a nosotros como una cosa rara.
Porque hay otra gente que dice que nosotros estamos mal. Porque hay una religión tradicional que dice que nosotros somos otros, como del otro lado, ¿verdad? Si nosotros estamos predicando a Cristo, Cristo muerto y resucitado, no predicamos otra cosa. Digo, yo creo que nadie aquí predica otra cosa que no sea eso. Porque vamos a predicar del dinero, porque vamos a predicar de la prosperidad, porque vamos a predicar de tantas, es más, que ni de los milagros. Dios hace el milagro, pero ni de los milagros. Hay gente que agarra el milagro y hace una religión y hacen del milagro una teología y hacen una religión del milagro. Jesucristo vino, hizo milagros, pero no vino para hacer milagros. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar lo que se había perdido. Ese es el milagro más grande que hace Cristo. Pero hay gente que va corriendo detrás de los milagros. Hay gente que empiezan a hablar de milagro y milagro y milagro y milagro y milagro. No milagro esta que está aquí, sino los milagros que hacen la gente. Amén. Y es verdad. Y cada una de las cosas que Jesucristo habló se están cumpliendo. Pero ¿de qué nos vamos a preocupar? No, que se va a aparecer un terrorista y va a caer a tiros y nos va a decir. Ya hoy me estaba diciendo alguien que hay uno ahí en la esquina que tiene una bandera negra con una carabela y tiene eso ahí lleno de guindajos. No sé qué le pasa a ese hombre. Parece que anda medio loco, no sé. El otro día estaba dando machetazos con un machete afuera y todo el mundo que pasa lo mira atravesado. Yo me imagino que lo estén chequeando las autoridades ya, porque así como salen los tarados estos, los locos, y eso de bandera negra con una carabela no está muy normal. No sé qué es lo que está pasando. No hubo un solo sermón que haya sido predicado en el libro de los Hechos que no hiciera mención de la resurrección de Cristo. Todo lo que Pedro habló fue acerca de la resurrección de Cristo. No hubo nada, ahí no hubo nada de los profetas antiguos, ni hubo nada, aunque él lo podía mencionar porque él era judío. Pero todo lo que hablaba Pedro y todo lo que hablaron era de la resurrección de Jesucristo. Y todos los milagros que hizo Jesucristo en aquel entonces, después, fue para preparar gente. A Pablo trató directamente con él, Saulo de Tarso, él trató directamente con él. Y así, si usted se pone a ver, a Felipe lo mandó allá donde estaba el eunuco, para que el eunuco dice, ¿de quién están hablando aquí? Estamos hablando de Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Quién es ese? Lo mataron y resucitó, tú no lo has oído, ¿no? Y dice, pues mira. Y inmediatamente dijo, bueno, si hay agua, ¿por qué no me bautiza? Se convirtió. Y Felipe no le habló más nada, le explicó nada más la profecía de Isaías. No le habló de otra cosa que eso, de Jesucristo. Todos los milagros que surgieron o que se hicieron, todos los que se convirtieron, fue hablándole de Jesucristo y de la resurrección de Cristo. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Estos son los hechos históricos. Ahora, la relación que nosotros tengamos hoy con Cristo resucitado determina nuestro destino eterno. La relación que nosotros tengamos hoy con Jesucristo, eso va a determinar el destino eterno de nosotros. Amén. Debido a que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para declararnos justos, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo número 4, en el versículo 25. Así que la última parte del versículo, en los versículos 41 al 43, porque yo voy a culminar con esto, no quiero que se vayan a dormir aquí, y de esto sí vamos a hablar un ratico. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, esto lo está diciendo Pedro, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. Eso es en Hechos. En el libro de Hechos, ya del capítulo 41 al 43. Así que Pedro tenía sus debilidades, sus fallos. Suponemos que en realidad nos regocijamos del hecho de que Pedro fuera tan humano, porque todos somos así. Nosotros todos somos humanos, tenemos nuestros fallos, nuestros problemas, ¿verdad? Todos somos así y de esta manera podemos identificarnos con él. Pero lo importante fue que Pedro predicó el Evangelio y este era el Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitado. Y todos los que en él creen recibirán el perdón de pecado. Si no compartimos este mensaje con otro, no le estamos comunicando el Evangelio. Amén. Si nosotros no le decimos eso a la gente, no le estamos diciendo nada. Usted puede hablarle de que la iglesia tiene tantos beneficios, de que hay tantos muchachos, de que hay esto, de que hay lo otro, que el pastor es buena gente, que la pastora es especial, que los hermanos aquí son tremendos, que hay muchos ancianos sabios en la iglesia. Usted puede decir todo eso, pero usted no le habla de que Cristo murió y resucitó. No hablo nada. Que hay mucha gente que han sido bendecida, que han recibido trabajos buenos, que usted puede decir todo eso, pero no está hablando del Evangelio de Jesucristo. Hay que predicar a Cristo muerto y resucitado, como dijo el apóstol Pablo. 44 al 48, porque aquí sí voy a cerrar. Dice, mientras aún hablaba Pedro, wow, ahora escuche bien esto. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Era un discurso lo que estaba haciendo Pedro. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo yo llamamos esto? El Pentecostés de nosotros. Porque nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. Usted no es judío. Digo, a lo mejor hay alguien aquí que es judío, pero hasta ahora no me lo han dicho. ¿Verdad? Nosotros somos gentiles. Todos los que no son judíos son gentiles. Nosotros somos gentiles. Y este es el Pentecostés de los gentiles. Allá, cuando estaban en el aposento alto, que vino a la embestida de poder y descendió el Espíritu Santo como llamas de fuego a toda aquella gente y empezaron a hablar en lengua, eso fue para los judíos. Pero ahora aquí me da así la cosita de que lo puso el Señor para que nosotros nos diéramos cuenta que la promesa es para nosotros también. Que la promesa del Espíritu, del don del Espíritu Santo es para nosotros. Y ahí nos da un factor muy importante, porque nos dice que esa gente todavía no estaban bautizados. Porque hay gente que ahora se dedican a enseñar cómo hablar en lengua. Y hay gente que ahora se dedican a decir las primeras palabras que hay que decir para que hablen en lengua. Eso es blasfemia. El Espíritu Santo no necesita en ningún momento que nadie enseñe para él poner el don de él dentro de la persona. Eso es algo que viene espontáneo. Y le quiero decir también, esto se puede imitar. Y es muy fácil de imitar. Y hay muchas versiones de mucha gente que tratan de imitar el hablar en lengua. El hablar en lengua tiene que venir espontáneo. A mí una persona llegó una vez aquí y me dijo, ¿usted cree en el don de hablar en lengua? Digo, sí. Dice, habla un poquito. Yo no llevaba mucho tiempo. Deja ver si voy a aprender algo nuevo ahora, porque ¿sabe? Uno siempre tiene que estar a la expectativa. Le mire, señores, yo hablo cuando a mí me toca el Espíritu Santo, porque yo puedo decirle, pues, enseñarle a usted que yo creo en eso y no.
Decía, pues mira que eso es así. Bueno, vamos a seguir hablando para no identificar, pero aquello fue algo que a mí me puso a pensar. Y ahí me acordé de cómo yo descubrí la imitación del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos 2, allí nos habla de que habían judíos de distintos lugares que ya tenían otros idiomas. Estaban en Panfilia, en una serie de lugares que dice ahí en el libro 2 de los Hechos, de hablar en lenguas. Y estaba yo mirando de que ellos todos creían, aún los creían de que estaban llenos de mosto. A ver si lo encuentro aquí. Habían iglesias de Asia, ¿verdad? Asia Menor, Efesio, habían iglesias de Capadocia, Ponto, Panfilia, que eran otras partes de Asia también. Y toda esa gente cuando empezaron a hablar en lengua, ellos oyeron, milagrosamente oyeron como que estaban hablando los idiomas de ellos. Y todos los que estaban ahí casi todos eran galileos, que eran los discípulos del Señor Jesucristo. Y ellos no sabían hablar esas lenguas y ellos lo entendieron. Y otros dijeron, no, eso que están llenos, están borrachos. Y no pueden estar borrachos porque a esa hora no tomaba nadie, la gente ya tomaba más avanzando, llegando a la noche, y no pueden estar borrachos. Pero qué tremendo que ahora no es que alguien oyó, sino que todos los que estaban allí recibieron el don de hablar en lengua. El don de hablar en lengua, mi hermano, tiene 2 o 3 objetivos fundamentales dentro de la iglesia, y le estoy diciendo, se está olvidando este don, está quedando como opacado. Yo no sé si es que el diablo está amordazando a la gente, o si es que está ganando terreno, porque hay algunas iglesias que no tienen esa fe. Pero usted lo puede ver allí mismo, dice, habían venido con Pedro, quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que glorificaban a Dios. Hay gente que dice, no, pero no todo el mundo que está bautizado con el Espíritu Santo habla en lengua. Es posible que tenga cierta, pero usted debe de anhelar eso. Porque usted sabe, si usted no habla en lengua, ¿por qué usted no lo habla? Porque usted no lo cree. Pero si usted lo cree, usted lo va a hablar. Aunque el Espíritu Santo lo hace como Él le da la gana. Porque hay quien no lo cree y se lo da de todos modos. Depende en lo que te va a usar. Porque Pablo no andaba buscando el don del Espíritu Santo. Al contrario, estaba persiguiendo a la plaga, como le llamaban a los cristianos en aquel momento. Y él iba camino a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos. Pero el Señor sabía que era una buena herramienta. El Señor sabía que él era un hombre que estaba preparado en todos los sentidos, en filosofía, en conocimiento, y sabía que él iba a llegar allí a Efesios y iba a estar en el templo de Diana. Ya el Señor tenía todos esos planes. Dice, ¿quién va a ser mejor que Pablo? Pues ahora lo voy a transfigurar, le voy a quitar completamente lo que él tiene de su carne y de religiosidad, y lo voy a hacer una ovejita aquí a los pies míos. Y Pedro era un hombre fuerte, era atleta, porque dice que arrastraba a los cristianos y respiraba amenaza, así que tenía tremendo coraje. Pablo. Sí, yo siempre me confundo con los nombres, yo creo que ya me conocen y me confundo con los nombres. Pero el Señor le dio ese don, incluso para que lo enseñara, porque él dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, tanto espiritual o evangélica como lengua, porque él era hebreo de hebreo, era romano, hablaba en todas las lenguas, él anduvo allí en Grecia, hablaba todas las lenguas que había. Pero aparte de eso, él hablaba en lengua, más que toda la gente. Y él hizo una comparación. Usted, aunque hable todo en lengua, pero si no tiene amor, nada es. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo tiene que ver con el amor también. El bautismo del Espíritu Santo. Porque el que no ama a la gente, el que no ama al hermano, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a decir que tiene a Dios? ¿Cómo va a decir que tiene el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo se da a través del amor.
Pero usted lo recibe si usted lo cree. Y usted no espera que nadie le enseñe a hablar en lengua. ¿Cómo usted va a aprender a hablar en lengua? ¿Cómo usted va a hablar en lengua? No aprendiéndolo, sino como lo hizo Cornelio. Y lo hicieron toda la familia de Cornelio. ¿Por qué? Porque había un ambiente de expectación. Usted cuando viene al culto, usted tiene que venir con una expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida, de que el Espíritu Santo se va a poder mover, va a empezar a mover dentro de nosotros. Y entonces cuando usted venga con esa expectativa y usted busque la presencia de Dios, no cuando llegue a la iglesia, ya usted tiene que venir desde su casa preparado para que pase algo. Y usted tiene que decirle, Señor, que cuando llegue a la iglesia empiece a sentir cosas diferentes. Porque incluso somos tan insulsos y tan ignorantes a veces, estoy diciendo somos, que nos podemos criticar y decimos, antes se sentía el Espíritu Santo, ahora no se siente. ¿Por qué? Porque tú no lo estás creyendo. Ahora, yo no lo siento porque no lo creo, porque no lo busco, porque no vengo preparado para Él, porque no estoy creyendo lo que me está hablando la palabra de Dios, porque no estoy oyendo la alabanza que está llegando al cielo y yo no estoy alabando tampoco. ¿Qué me estoy preocupando? De que estoy mirando a la gente que está uno dormido por allá y otros están que el muchacho saltó el banco, que el otro se quedó afuera, que sonó la secadora de mano de allá adentro, que fulana vino con el moño medio virado por aquí en vez de que se pone el moño más, que el ciclano vino hoy sin camisa, de mangas largas, que vino con los jeans, que viene con tenis, que viene acá, que viene allá, y nos ponemos a mirar todas esas cosas. ¿Y el Espíritu Santo qué? Y la expectativa, lo que yo vine a buscar del Señor, ¿dónde se quedó? Nos pusimos a mirar muchas cosas, nos entretuvimos, hermano, no lo estábamos creyendo. Pero si usted lo cree, si usted viene, cuando mire, yo he oído, hay una carta, en la biografía de Charles Spurgeon, que era un bautista. Los bautistas no andan creyendo mucho en el Espíritu Santo. Pero dice que cuando él estaba, el conserje que limpiaba el anfiteatro, que era el tabernáculo donde él predicaba allá en Londres, dice que él fue a probar cómo se sentía el eco, porque no había un sistema de audio como lo hay ahora. Dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él dijo esas palabras, dice que el conserje que estaba limpiando hizo así, se quedó estático, se tiró de rodillas y empezó a llorar. Y dice que talmente parecía que lo había agarrado un corrientazo. Ese fue el Espíritu Santo, mi hermano. Porque aquel hombre estaba haciendo aquel trabajo, lo estaba haciendo, dedicándose a lo que estaba haciéndolo para el Señor, estaba limpiando aquel lugar donde se consideraba que era un lugar santo. Y cuando aquello se habló y se dijo, lo que entró en él fue el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se lo pusieron en esa biografía es para desmentir lo que se dice de que esa gente no creía en el Espíritu Santo, porque si él no hubiera tenido el Espíritu Santo, le llaman el príncipe de los predicadores, porque tiene colecciones y colecciones, son libros y libros de los mensajes que él hacía, que estaba hablando hasta 3 y 4 horas, y cuando él hablaba, hasta los niños lloraban dentro de la congregación. Pero era que el hombre estaba ungido, no, es que la gente que entraba allí venían buscando del Señor. Y cuando Dios les empezaba a hablar, entonces se ponían compungidos y recibían lo que venían a buscar. La iglesia es para venir a buscar de Dios. Usted quiere tener el don del Espíritu Santo, venga a buscar de Dios a la iglesia. Olvídese de todo comentario, olvídese de todas las cosas. Cuando usted pase de esa puerta para acá, no importa si este sitio es grande o es chiquito, si el audio se oye bien o se oye mal, no importa lo que esté pasando, usted busque de la presencia de Dios. Ayune 2 y 3 veces a la semana, hermano. Póngase en la brecha, haga las cosas, levántese temprano a orar, haga el sacrificio. Dice mi hija, en 21 días se crea un hábito. Digo, bueno, pues entonces yo tengo ya más que un hábito. Porque yo oro todas las mañanas. A veces digo, bueno, hoy me voy a quedar. No puedo. Y el día que no vengo a orar me pasa algo. Y ya yo lo agarro como que no vine a orar. Y donde quiera que esté, yo tengo que levantarme por la mañana a orar. Y a veces usted no me ve aquí, está el servicio para empezar, yo estoy arriba orando.
No es para darme gloria, pero es que no puedo. Si yo no hago eso, yo no puedo pararme aquí delante de ustedes, porque no me van a salir nunca las palabras, porque no me da el deseo de leer la palabra, de escribir. Amén, hermano, porque todas esas cosas vienen por la búsqueda que usted tiene. Hay que buscar de Dios, hay que buscar del Espíritu Santo, tener las herramientas. A los niños se les está enseñando desde ahora la armadura de Dios, arma y dura. La misma palabra te lo dice, esa es el arma y es dura. ¿Cuál es la armadura? La palabra que es la espada, el escudo que es la fe, el yelmo que es la salvación. Esa es la armadura que tenemos nosotros. Hay que enseñárselo de los chiquitos a los niños. Y ahí entra el mandamiento, pónselo en las manos, pónselo en la listera de la puerta, escríbeselo en todos los lugares. Hay que escribírselo aquí, que le entre aquí. Al muchachito desde chiquito, en su casa también. Hay que hablarle de la palabra de Dios. No es a mí, mi hijo, no es a mí, mi hija, es a Dios al que tú tienes que obedecer. Instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no sea parte de él. Y no espera que tenga 10 o 12 años. Y con todo y eso, es lamentable lo que pasa. Entonces dice allí, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Porque allí estaban aquellos que ya estaban mirando y dicen, wow, se quedaron asombrados de que hasta los gentiles el Espíritu Santo los estaba llenando de poder. Y no se habían bautizado en agua, allí se bautizaron en ese momento. Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Miren, y que usted ve esa palabrita que dice, entonces los mandó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. De ahí sacaron una doctrina y de ahí una religión ahora que le dicen lo solo Jesús. Pero Pedro no está diciendo que no se bauticen en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Ahí está diciendo Pedro en el nombre de Jesús, porque es de quien está hablando él, y Jesús representa a los tres, porque son tres en uno. Amén, mi querido hermano. Pero hay gente que se ha dedicado ahora a sacar una doctrina y a confundir a la gente, y en vez de buscar el Espíritu Santo de Dios, se ponen a estar hablando de que no se puede hablar, porque si dice en la Trinidad en nombre de mujer, y si dice que son tres, entonces es idolatría, porque no hay tres, sino nada más que es uno. Y ahí se ponen a decir una cantidad de barbaridades, y dicen no se puede bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces nos van allá al capítulo número 28 de Mateo, en el verso número 19 por ahí, que dice, toda potestad me es dada, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Dice, id, un mandato a todas las naciones, predicar el Evangelio, y hagan discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El que tiene toda la potestad, el que tiene todo el poder. Pobrecitos ellos, algún día tendrán que darle cuenta. Ahí tenemos muchas más, incluso en el capítulo número 11 sigue hablando de todo esto, pero apréndese esto en esta noche. Este es el Pentecostés de los gentiles. No me cabe duda que es este. En el número 2, en el hecho número 2, fue con los judíos. Y aquí en el número 10, eso es para nosotros. Y todo aquel que cree va a recibir el don. Pero hay que creerlo. Pónganse en pie. Mi alma te alaba, Jesús.